Lo dijo él. A primera hora. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y les saluda Anabel Guerrero. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que cuál es la perspectiva, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué le depara al Ecuador, pero cuál es la perspectiva del Ecuador en estos 4 años que están iniciando para el gobierno de Daniel Noboa sobre la base de su discurso de posesión. Si bien no es evidentemente posible hacer o trazar una línea ahí recta entre el discurso y lo que va a suceder, algunos visos de lo que va a pasar nos da, y eso es precisamente lo que vamos a conversar hoy. El discurso del presidente Daniel Noboa, el discurso de posesión el 24 de mayo, fue un discurso que ha sido evaluado de forma positiva de entrada, ¿no? Me parece, ¿no? Y sobre todo con el tema de la forma, y eso creo que hay que empezar destacando. Muy emotivo, ¿no? Muy que emotivo. llegó a las emociones de la... Y además que sorprendió un poco, Anabel, ¿no? Sí, porque que lo hizo muy bien. Exacto, sorprendió porque generalmente no nos esperábamos, mejor dicho, un discurso tan, digamos, fuerte, tan contundente, tan elocuente, porque, digamos, no es que el presidente se haya caracterizado por tener una gran oratoria, pero fue una sorpresa positiva. Sí, definitivamente creo que hay que verlo de esa manera, como algo positivo. Muchos analistas consideraban que no se dijo, que se hicieron muchas propuestas, ¿no? De cómo mejorar el país, de qué es lo que se propone en estos 4 años, porque eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Ya no hablamos de un periodo que era para concluir el periodo de Lazo por la muerte cruzada de 18 meses, sino hablamos de 4 años, ¿no? Y se advertía un poco que no dijo el cómo. Entonces se ha dicho que tiene mucho que ver con el hecho de que no es, de que era un discurso de posesión, pero que evidentemente sí se dejaron planteados temas en lo social, temas, digamos, en lo económico, y el tema de enfrentar al crimen organizado y enfrentar la inseguridad que vive el país. Sin embargo, desde mi punto de vista, a mí sí, en ese punto, sí me queda debiendo cómo vamos a... ¿Cómo se va a cambiar la realidad del país en estos temas tan acuciantes? Que el cómo yo creo que es complicado decirlo en un discurso, ¿no? Es un poco también el cuestionamiento que le hacíamos a los candidatos a la presidencia en el debate presidencial. Le decíamos, bueno, pero dijeron algunas cosas, pero no dijeron el cómo, pero claro, en el tiempo es complejo, ¿no? Sí. Es complejo. Vamos a ir conversando acerca de algunos temas que se plantearon, a ver... ¿qué es lo que podemos avisorar sobre la base de eso? Habló mucho de la lucha contra las mafias, Anabel, ¿no? Sí, me parece es importante, creo que al país sobre todo le interesa muchísimo porque el tema de la inseguridad lo vivimos todos y todas a diario, y el tema de, por ejemplo, la gente que no puede emprender precisamente porque se enfrenta a toda esta situación de qué sé yo, de las vacunas y de una serie de situaciones, ¿no? Sin embargo, en ese sentido ya hay una ley en la Asamblea Nacional y tal como aquí mismo en Tostando Granizo, tanto tú como Lolo hablaron de la semana ley, pasada lo sí, conversamos, ¿no? Lo que se advierte en esa ley para combatir las economías criminales es que en realidad no toca mucho la esencia de lo económico, de cómo combatir estas economías y cómo golpearlas, sino que más bien se va por el lado de, digamos, del ámbito de las reformas penales y el ámbito quizás de fortalecer o de darle cierto grado de impunidad, por decirlo de alguna manera, a la fuerza pública. Entonces, esperemos que el proyecto pueda ser mejorado en la Asamblea Nacional y que los temas que, digamos, van en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de nuestro propio marco constitucional se ajusten, ¿no? Ahora, este ha sido analizado de manera rapidísima, este proyecto de ley, ¿no? Sí, ya está con el primer debate, ¿no? Ya sí. está con el informe para primer debate. Eso significa que al pleno de la Asamblea Nacional irá tentativamente mañana, el viernes, si la memoria no me traiciona, ha corrido. No sé si, digamos, habría que analizar a ver cuáles fueron las modificaciones que se hicieron a ese proyecto de ley enviado por el presidente de la República sobre la base de los aportes de especialistas,
de gente, digamos, mucho más conocedora respecto de los temas de seguridad. Escuché a la presidenta de la comisión, a Valentina Centeno, de la Comisión de Desarrollo Económico, que es donde se está discutiendo este proyecto de ley. Escuché decir que invitaron a especialistas en temas de seguridad y también a personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Es decir, hay como, entiendo yo, alguna información ahí importante respecto de quienes saben del tema de seguridad. Sí, invitaron a expertos en materia tributaria, expertos del SRI, penalistas. Estuvo Stalin Raza, constitucionalista y penalista, estuvo Felipe Rodríguez. Bueno, entiendo que han recogido criterios, esperemos de verdad, por el bien del país, que ese proyecto que salga bien. Sí. Por eso es que me parece a mí que de los invitados un poco, Anabel, da cuenta que el proyecto económico no es, digamos. Totalmente. ¿no? Es totalmente. mucho más volcado al tema de la seguridad, que no digo que no lo necesitemos, claramente lo necesitamos, pero digamos, así como materia económica tal cual. Sí, también, bueno, señalar que habló del bono de los 1,000 primeros días que llegará a mujeres embarazadas y niños menores de 2 años, habló del quinto puente con la finalidad de reactivar la economía, el corredor de Buena Fe y Juján, la repotenciación de puertos. Eso es importante, me parece, ¿no? Las grandes obras es algo que necesitamos, no solamente porque es importante para lo que tiene que ver con la obra pública, pero también para reactivar la economía y el empleo. Sí, habló de proyectos en materia de salud, del Hospital de la Libertad, habló de esta torre oncológica en un hospital público importante de aquí, del país. Habló de la ley de energía nuclear. ¿Qué piensas de eso, Jimé? A ver, se necesita una ley. ¿Cómo ves el tema de la energía nuclear? Yo la verdad que no tengo la experticia para decir si realmente necesitamos o no. Me parece que podríamos bien hacer un programa respecto a esto, invitando a alguien que conozca, porque yo no tengo mucha información de eso. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos una reestructuración energética, ¿no? De manera general y sobre todo con lo que con la potencialidad, con lo que vemos en el horizonte, que es que nos vuelvan a cortar la luz. Y entonces esto aquí evidentemente determina algunas cosas como la modificación de la matriz energética, y también se habló de eso, ¿no? También se habló de, no sé en qué medida realmente lo puedes hacer, o cuál sea el proyecto, el plan que se haya trazado. Un poco ahí te voy a dar la razón con el cómo lo vas a hacer, ¿no? O sea, sí que se escucha muy bonito, se escucha muy bien, pero habría que ver en qué medida se va a lograr y cómo se lo piensa lograr, ¿no? A no ser que por este lado se incorpore lo que tanto se ha hablado, que es la inversión privada. Sí. Bueno, una cosa que me parece fundamental señalar es que si bien se hicieron este tipo de señalamientos en estos ámbitos, ¿no? Que quizás son los que más aquejan al país, algo clave es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo materializas, cómo aterrizas todas estas propuestas en lo que realmente luego se va a ejecutar, ¿no? Un Plan Nacional de Desarrollo y luego incluso la proforma general, el presupuesto general del Estado. O sea, en donde vamos a poder confirmar estos ofrecimientos de invertir en todos los temas antes señalados se van a hacer efectivos. Y que además se sostenga política pública, ¿no? Y política pública digna. Por ejemplo, yo creo que ahí hay un tema que sí es doloroso para el país, el tema de los bonos en determinados momentos, como cuando pasó lo de Esmeraldas. Pasó lo de Esmeraldas y en realidad la población, la gente que realmente, la gente que sufrió el tema del derrame, que lo vive día a día y que sigue enfrentando las adversidades por este drama ambiental, por este desastre ambiental, no los ha recibido. Entonces hay mucho, digamos, este tema de ofrecer, de decir que se van a dar bonos, que además no cuentan con estudios de a qué sectores deben ser entregados. Creo que este tema también debería ser algo que se ajuste realmente en el nuevo gobierno, en el nuevo periodo, para hacer, primero para que no sea un tema de dádiva, para que no sea un tema de populismo, que sea planificado, no sea un tema ¿no? clientelar, sino que sea un tema realmente para reactivar las economías de esas personas, por ejemplo, que dejaron de tener la posibilidad de pescar en los ríos, que como aquí lo dijimos, son cuerpos hídricos que están muertos. A ver, lo que sí es cierto es que es importante que en estos 4 años
exista esto que se ha denominado fortalecer la inversión privada, la inversión más del sector privado, que creo que es importante y que la Constitución no lo impide. Esto creo que también abro paréntesis para decir que a mí una de las cosas que más me gustó del discurso de Daniel Noboa es que no habló de la Asamblea Constituyente. Por lo menos no habló en este discurso de la posibilidad de modificar la Constitución. Y ahí quiero también, digamos, cerrar el paréntesis y volver a decir que es importante tener claro que la Constitución no impide la inversión privada en todos los sectores del Estado, incluso en lo que nosotros denominamos los sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, en fin, puertos, aeropuertos. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que si bien estos sectores estratégicos son de competencia por regla general del Estado, es decir, de naturaleza pública, también pueden delegarse al sector privado. Es decir, existe esta ventanita que bien se puede abrir en el gobierno para delegar algunos de los sectores estratégicos, la administración y la gestión de algunos de los sectores estratégicos al sector privado. Entonces, esto de aquí para que el sector privado, que sé que está muy interesado con que se abra un poco más la inversión, digamos, no están atados de manos por la Constitución. Y la segunda idea que es justamente en la línea que planteaste, Anabel, en la que yo concuerdo, es la inversión pública. Porque es importantísimo que el gobierno atienda a los sectores más marginados, a quienes tienen menos oportunidades, y esto a partir de, evidentemente, una mayor inversión pública en temas de salud, en temas de educación. Es decir, achicar el Estado no necesariamente es positivo, ¿no? Necesitamos un Estado, si bien evidentemente no un monstruo, pero sí un Estado robusto que permita proteger a los más vulnerables. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy que vivimos este drama de las personas, por ejemplo, que tienen unas situaciones en las que tienen que realizarse diálisis constantemente, y sabemos que hay muchas personas que han fallecido y otras que realmente temen por su vida porque no pueden realizarse este tratamiento que es vital para precisamente mantener la vida, ¿no? La salud es importante. La salud sí. Es importante. Sabes, por ejemplo, también yo creo que si bien habló de este bono para las mujeres embarazadas y para los niños de 2 años, habló de desnutrición infantil. Que eso es importante. Yo creo que faltó mucho en tema de derechos de mujeres, en temas de prevención y erradicación de violencia. Por ejemplo, hoy se conoce que está ratificada la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca, y definitivamente quizás hacer un llamado, no solo no cuestionar, pero quizás hacer un llamado a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos para que, digamos, este ministerio sí se fortalezca, este ministerio tenga los recursos adecuados para invertir y para ejecutar y aplicar la ley de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, porque además en un contexto de crimen organizado y un contexto de inseguridad, las mujeres llevamos la peor parte, las mujeres, las niñas, los niños, y yo creo que aquí hay mucho que hace falta, o sea, realmente ahí hay mucho que hacer en este ámbito, incluso en el tema de las diversidades. Quizás ese es un tema que no se visibilizó. Sí, porque yo creo que el contexto no daba mucho, pero el tema de las mujeres creo que es importantísimo también tener en cuenta, a propósito de los 4 años que estamos iniciando, que no existe, o mejor dicho, que existen estudios que determinan que el generar una igualdad entre los hombres y las mujeres en términos laborales, de acceso a cargos públicos, es decir, en permitir que esta mitad de la población tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades, incluso con el tema del cuidado de la familia, ¿no? Generando una responsabilidad paritaria entre mujeres y hombres. Esto de aquí pareciera un lugar común, ¿no? Pareciera que repetimos lo mismo y lo mismo de siempre, pero es realmente objetiva la idea de que la igualdad genera desarrollo económico. Totalmente, así es. Entonces, una de las preocupaciones más grandes que tenemos como país, además de la inseguridad y además de la falta de empleo, es el decrecimiento económico. Entonces, creo yo, como una política de Estado, a propósito de estas sugerencias que estamos dando para los ministros y para el mismo gobierno en la medida de lo que se pueda, una sugerencia interesante es realmente apuntar a esta igualdad de género, a esta igualdad entre hombres y mujeres,
para desarrollar también, digamos, en la medida de lo posible, el tema económico. Sí, totalmente. Hay un tema que, por ejemplo, me preocupa, y volviendo al tema de seguridad. ¿Será viable sostenernos en un estado de conflicto armado no internacional? Porque de cierta forma, y perdonen, volver al proyecto económico urgente que ahora lo denominan Ley de Seguridad Nacional, creo que ingresó a la Asamblea como un proyecto de ley económica urgente para afectar o combatir las economías criminales. Hoy se llama Ley de Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional. Ya, pero ese proyecto a mí sí me preocupa, por ejemplo, este tema, ¿no? El presidente puede definir vivir quizás en un conflicto armado no internacional por siempre. A mí eso me preocupa porque además, si bien se agradece a las Fuerzas Armadas, el presidente agradece a las Fuerzas Armadas, hay algo que queda en el aire. El problema es que se han cometido graves vulneraciones a los derechos humanos en este país. El caso más evidente de los 4 niños de las Malvinas. ¿Qué pasa con la formación de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos para que no vuelvan a ocurrir este tipo de casos? Yo creo que por eso, precisamente por todo lo que puede implicar un contexto de inseguridad tan duro, digamos, ¿no? Como el que tenemos en el país, y las acciones que podrían ir también en una línea igual de igual gravedad. Lo importante, una de las cuestiones que resulta importante es este proceso de control social y de control político, es decir, tanto que la sociedad esté atenta a lo que ocurre, es decir, que no, digamos, acepte o se resigne a ciertas realidades, sino que todos, a partir de esta calidad de ciudadanos, podamos supervisar, estar, digamos, atentos a todo lo que ocurre, no solamente con el Ejecutivo, también con el Legislativo, con el Judicial, es decir, es nuestra principal tarea como ciudadanos, pero también una oposición, yo creo que seria y responsable de parte de los órganos políticos. Y ahí me parece a mí que, por ejemplo, una oposición que pueda realizarse desde los bloques políticos, el bloque político contrario, que ahora es la RC, ¿no es cierto?, a partir del legislativo, que si bien no lo dejan hablar en el legislativo, pero que si bien organizado, me parece a mí que podría ser una oposición que puede ayudar a la sociedad. ¿Por qué? Porque a la sociedad la oposición lo que hace es mostrarle la otra cara de la moneda desde una posición seria y responsable, evidentemente, no criticando y cuestionando cualquier cosa, sino evidentemente haciendo un trabajo de fiscalización de lo que va ocurriendo en el Estado, en las distintas funciones del Estado, y compartiendo esa información con la sociedad, ¿no? Sí. Yo creo que es necesario eso. Totalmente de acuerdo contigo, Jimena, se nos fue el tiempo, Cierto. Creo que fue importante abordar también esta relación ejecutivo-Asamblea Nacional, dadas las nuevas condiciones que hay. Y para cerrar, el granizo quemado de la semana. Jimena, ¿qué nos puedes decir? El granizo quemado de la semana es, a ver, Teníamos varias propuestas, ¿no? Como siempre, en este país siempre hay la posibilidad de... Voy a ir a mi polla aquí, al apunte que tengo. El granizo quemado, bueno, tenemos varios, pero el que ha ganado en un voto democrático es lo que sucedió con Diana Salazar y el nombramiento como embajadora en la Argentina, ¿no? Que eso per se no resulta negativo. Lo que de alguna manera llama la atención es que ya estaba casi que nombrada muchísimos meses antes, ¿no? Sí, y eso compromete la independencia de una institución como la Fiscalía General del Estado, que creo que es a donde apuntamos con este granizo quemado, ¿no? Al hecho de que lo que queremos es instituciones sólidas, instituciones firmes, que puedan mantener la independencia frente al Ejecutivo. Y en este caso, evidentemente, dadas las condiciones en cómo se dio este proceso, en el que ella incluso se le dio el beneplácito de parte del gobierno de Argentina, se lo hizo eso hace mucho tiempo, entonces deja mucho que decir, deja mucho que pensar. Y también tenemos uno positivo antes de que se nos vaya el tiempo. Guillermo Lasso en la Universidad de Navarra. Interesante. Ese creo que también es a mí me parece que un granizo no quemado, sino positivo, ¿no? De acuerdo, sí, porque en este espacio también queremos celebrar y queremos aplaudir las cosas que se hacen bien en el país desde muchas perspectivas y desde muchos ámbitos, tanto a nivel, digamos, de las funciones del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, de la función judicial, así como en el ámbito, por ejemplo, de la empresa privada o en el ámbito de las organizaciones sociales, ¿no? Creo que vamos a incorporar un poco, hablar de estos temas positivos en el país,
Y porque no todo es malo aquí en el Ecuador, ¿no? definitivamente. Además que Totalmente. empezando un nuevo gobierno, hay que siempre evidente, y con esto terminamos, aupar a que todo sea positivo para la gestión del gobierno. Evidentemente, si al gobierno le va bien, nos va bien a todos, así que todo salga bien para este país que necesita mejores días. Les mandamos un abrazo y los esperamos el siguiente miércoles en Tostando Granizo. Se despide de ustedes Jimena Ron. Y se despide de ustedes, Anabel Guerrero. Muchas gracias por escucharnos y por sintonizarnos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.